Dos razones por las cuales la gloria de Dios no se manifestó en Nazaret. Se manifestó en Capernaum, en Galilea, e incluso en el mar de Galilea, en la tierra de los Gadarenos, hermano, se manifestó la gloria de Dios. Jesús venía recorriendo todos estos lugares y la gloria de Dios se venía manifestando. Milagros gloriosos se venían haciendo. Pero llegó a Nazaret y como que hubo un apagón de luz ahí, porque, hermano, no pasó nada. Dice que solamente sanó unos 2 o 3 enfermos poniéndole las manos. Oiga bien, ¿por qué? Por 2 razones no se manifiesta la gloria de Dios. Las 2 razones que impiden que la gloria de Dios se manifieste en la vida de las personas es, número 1, la deshonra. Y no solamente la deshonra de los hombres, primeramente la deshonra de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Bendito sea Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta donde hay honra hacia Dios, donde honramos al Señor. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga financieramente, que quiere que Dios lo prospere, pero no han aprendido a honrar a Dios con sus bienes. Porque primeramente ponen la mirada en el dinero, hermano, hermana, ponen la mirada, ay no, que ahí piden mucho, que esto y que el otro y cuántas cosas. Pero cuando andaban en la borrachera, cuando andaban con mujeres, cuando andaban en las discotecas, no les importaba nada. No se fijaban en eso, no se fijaban en que el dinero, en que el otro, porque daban con liberalidad, hermano, y era para su perdición. Y ahora que han venido a Cristo, se han vuelto tacaños que no honran a Dios. Se han vuelto codos, como dicen en Monterrey. Porque ahora, hermano, miran por la codicia del dinero. Y no solamente en esta forma se deshonra a Dios muchas veces, sino se deshonra a Dios viviendo una doble vida, viviendo una vida en la iglesia y una vida fuera de la iglesia. Bendito sea el Señor. Deshonra es no honrar la palabra de Dios, es no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, hay deshonra a Dios. El Señor le habló a Elí acerca de sus hijos y Elí, aleluya, no obedeció la palabra de Dios, sino que reprendió livianamente a sus hijos y no los estorbó para que siguieran pecando en la casa de Dios. Entonces Dios le habló a Elí y le dijo: tú has honrado más a tus hijos que a mí. Bendito sea Dios, siento el poder de Dios. Has honrado más a tus hijos que a mí, por tanto te remuevo del sacerdocio. Mire que Dios, hermano, no se anda con cosas. El que deshonra a Dios, hermano, no espere que Dios lo va a honrar. Entonces, porque la gente quiere, hermano, honra, pero no quieren honrar a Dios. Tan como Saúl, que le dijo a Samuel: hónrame delante del pueblo, cuando él había deshonrado a Dios. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios, a obedecer su palabra. Y Elí deshonró a Dios y honró a sus hijos. Mucha gente en este tiempo están honrando más al patrón, más al trabajo que a Dios. Bendito sea Dios. Porque si el patrón les dice: hoy se tiene que quedar tarde, se quedan sin ningún problema. Pero si el culto se alarga un poquito, empiezan a quejarse que el culto es muy largo, que sale muy tarde, que la palabra es muy extensa. ¿Sabe por qué? Porque hay una cultura de deshonra. No se quiere honrar a Dios. Pero cuando, hermano, usted honra a Dios, usted obedece la palabra de Dios. Usted vive para Dios. Usted no vive, hermano, afanado con otras cosas, sino que, aleluya, hace como dice la palabra, que busca primeramente lo de Dios. Porque nosotros podemos hablar que nosotros honramos a Dios, pero si nuestros hechos no van de acuerdo a lo que estamos hablando, somos unos mentirosos y no está la verdad en nosotros. Bendito sea Dios. Pero si nosotros con nuestros hechos respaldamos lo que hablamos, nosotros entonces estamos honrando a Dios. El Señor dice en Malaquías: bueno, ustedes me dicen Padre y me dicen Señor, pero ¿dónde está mi honra como Padre? Tremendo. El Señor no se anda con cosas. Entonces Dios le dice: bueno, me están diciendo Padre, hoy todo el mundo dice que es hijo de Dios.
hasta el borracho, hasta el que anda en adulterio, en fornicación, dice que es hijo de Dios. Y Dios le dice, bueno, si tú dices que soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la obediencia a la palabra de Dios? ¿Dónde está el que quieres cambiar? ¿Dónde está el que quieres, aleluya, obedecer la palabra verdaderamente? ¿Dónde está el que es una cosa dentro y otra cosa fuera de la iglesia? ¿Dónde está la honra hacia Dios? Cuando deshonramos a Dios, la gloria de Dios no se puede manifestar. Ese es un tapón que impide que la gloria de Dios fluya sobre nuestras vidas. La deshonra, el deshonrar a Dios. Mire que por eso el Señor incluso dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra. ¿Por qué? Porque al honrar nosotros, hermanos, quitamos ese tapón, quitamos eso que impide la manifestación de la gloria de Dios. La deshonra es un problema, hermano, que se mueve hoy en día, incluso en las familias, en las casas. Los hijos ya no honran a sus padres, le hablan como quieren, no le obedecen. Hermano, una cosa tremenda. Pero es una cultura de deshonra que el diablo ha traído y ha metido muchas veces incluso en las iglesias. Gente que no honra, hermano, a los hombres de Dios. No es que vamos a idolatrar, no malentienda, porque aquí el único que adoramos, que exaltamos y que le damos gloria se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay que honrar, hay que reconocer lo que, aleluya, la palabra de Dios dice, que tenemos que reconocer a aquellos que nos alimentan, que nos bendicen con la palabra de Dios, que nos edifican, que son de bendición para nuestras vidas. Entonces, a veces la gente, hermano, ni siquiera al médico, decía un pastor por ahí, al médico usted le dice doctor, al licenciado le dice licenciado, al maestro le dice maestro y así, al arquitecto, arquitecto. Pero a veces, hermano, incluso a los hombres de Dios los llaman como quieren, porque no hay honra a lo de Dios. Honran al doctor, honran al juez, allá, señor juez, y su señoría le dicen. Pero, hermano, y a Dios no lo honran. A la gente, a las cosas de Dios no las honran. A los hombres de Dios no los honran. Bendito sea el Señor. Y tenemos que entender que para que la gloria de Dios se manifieste, tenemos que honrar lo de Dios. Tenemos que honrar a Dios y lo de Dios para que la gloria de Dios se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo gente que honró a Jesucristo y, hermano, fueron bendecidos. Fueron bendecidos grandemente por honrar a Dios y al hombre de Dios. Mire, cuando aquella viuda honró a Elías, dándole, hermano, lo único que tenía, ¿sabe qué pasó? La gloria empezó a fluir sobre su casa. La provisión, sus necesidades fueron suplidas. Dice la palabra de Dios que el que le da un vaso de agua a un profeta de Dios, por cuanto es profeta, recibirá bendición de profeta. Oiga bien, un vaso de agua a un profeta recibirá bendición de profeta. Entonces Dios, aleluya, nos dice, nos enseña eso. Porque si nosotros no honramos a lo de Dios, a lo que vemos, a los hombres de Dios, ¿cómo vamos a honrar a Dios que no lo vemos? ¿Cómo vamos a honrar a Dios que no lo vemos? Imposible. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios. Primero con nuestra obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Aleluya, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si hay gente que no le gusta que hablen esto. Pero miren, que no le guste al diablo, tenemos que hablar, aunque la gente diga que se pide dinero. Dios no le pide a nadie. Hermano, Dios tiene todo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios nos llama a ser gente que, si queremos ver la gloria de Dios, que aprendamos a honrarle. Aquí no, el Señor no pide, porque el Señor no es mendigo de nadie. Si el Señor es dueño de todo, incluso de la vida de ese rebelde que está criticando la obra de Dios. Dios es dueño de su vida y le puede quitar el aliento de vida si así lo desea. Porque la gente, hermano, pone su mirada tremendamente en el dinero, que cuidado hablan de ese tema porque es un tabú.
es un problema hablar de dinero, aleluya, pero en el mundo eran grandes maleantes y ahora que el Señor les ha quitado el pecado, les ha quitado todo, se han vuelto tacaños, se han vuelto duros de corazón para lo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que aprender a honrar a Dios. Queremos ser honrados por Dios. Hay gente que quiere ser reconocido, que quiere ser reconocida. Pero si no honran a Dios, primero tienen que aprender que aquí el reconocido es Cristo. Saque esa idea de su corazón. Hay gente que a fuerza quiere ser reconocido, que lo mencionen, que digan de Él. Ay, hermano, necesitas arrepentirte y necesitas pedirle a Dios que te ayude a cambiar ese corazón, que en ti lo que se vea sea Cristo Jesús. Porque nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? Aunque nos reconozcan, ¿qué vamos a hacer con eso? No vamos a hacer nada. Hay que reconocer a Cristo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué pasará? Y serán llenos tus graneros con abundancia de mosto. Mire que la palabra dice en Proverbios que honremos a Dios con nuestros bienes y serán llenos nuestros graneros. Bendito sea Dios. Dios se encargará de suplirnos, pero tenemos que honrarlo a Dios con nuestros bienes. Deja de amar el dinero, un pedazo de papel, hombre. Si lo que Dios te tiene para ti es más grande, lo que Dios tiene para ti es la gloria de Dios en tu vida. Bendito sea Dios. Número 2, para ir avanzando, porque no nos vamos a meter en tanto en eso, sino que vamos a darle solamente un pequeño. Al rato vamos a predicar ese mensaje, pero bueno, completo me refiero. Ahora vamos a hablar de la segunda cosa que Jesús le impidió que manifestara su gloria en la ciudad de Nazaret. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, hermano, del capítulo 6 de Marcos, donde estamos. Dice así: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Número 2, aparte de la deshonra, lo que impide la manifestación de la gloria de Dios es la incredulidad. La incredulidad, hermano, es algo que es tremendo contra la fe, porque es que Dios tiene códigos y Dios tiene principios. Hermano, mire, si uno como ser humano se siente feo y uno desde el momento que una persona, por ejemplo, yo hago trabajo por mi cuenta, por lo que no saben, trabajo en la remodelación, en la pintura, todos esos trabajos. Entonces, cuando alguien me llama y me dice, mire, quiero que me haga este trabajo, pero me dice, pero sí sabe usted, como que inmediatamente se corta algo, hermano, y dice uno, no, aquí vamos mal, mejor de aquí me zafo, porque esto no va a terminar bien. Porque si usted llama a alguien, usted tiene que creer que alguien, o sea, si lo llama es porque cree que sabe hacer el trabajo, si no, ¿para qué lo llama? Ahora bien, Cristo, Dios, imagínense, que viene, aleluya, gente necesitando un milagro, pero no creen que Dios lo puede hacer. Incrédulos. Entonces, la incredulidad impide la manifestación de la gloria de Dios. El Señor dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, es un versículo que recurrentemente hablo yo. Los que me conocen saben que lo menciono mucho. Me lo trae mucho el Señor a memoria, porque es un versículo muy importante. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando usted, hermano, y yo nos acercamos a Dios, tenemos que creer. No podemos venir con incredulidad. No podemos venir con dudas. No podemos venir, hermano, pensando ahí a ver qué pasa. No, tenemos que venir convencidos de que Cristo lo puede hacer, de que Dios puede obrar en nuestra vida, de que Dios puede manifestar su gloria y su poder. La incredulidad es una deshonra a Dios. Bendito sea Dios. Por eso dice, es necesario que crea que le hay. El que se acerca a Dios
es necesario, si no, ni se acerque. Sencillo, pero directo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas imposibles en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la incredulidad, hermano, impide que se manifieste la gloria. No pudo, dice la palabra de Dios, que Jesús no pudo. Dios no. Oiga, eso es fuerte. Dice los puertorriqueños, es fuerte. Eso es fuerte, hermano. Jesús no pudo hacer milagros en la ciudad de Nazaret por la incredulidad, por la deshonra de aquella gente. Tremendo. Hay muchos, lamentablemente, muchas iglesias, hermano, donde no se cree en milagros, donde no se cree en el poder de Dios, donde no se cree en el Espíritu Santo, y son cultos muertos. Gente muerta, hermano, llenando bancas, durmiéndose ahí. ¿Por qué? Porque no creen en el Espíritu de Dios, y donde no se cree en el Espíritu de Dios, no se manifiesta el Espíritu de Dios. Imposible que se manifieste Dios donde no se cree. Hay gente que no creo la palabra, creo todo, pero no creen los milagros. No, eso era para... No, pues entonces ellos no pueden ver los milagros. Pero donde hay fe, hermano, donde se cree en milagros, donde se cree en la manifestación del Espíritu Santo como Dios poderoso, ahí Él se manifiesta. Ahí Él hace cosas gloriosas. Hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que ellos van a recibir el bautismo del Espíritu Santo? No lo van a recibir. ¿Sabe por qué? Por su incredulidad. Porque hay incredulidad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera este demonio? Le dijeron los discípulos a Jesús. Le dijo Jesús sencillo. ¿Por qué? Por su incredulidad y su duro corazón. Alguien que es incrédulo es alguien que ha endurecido el corazón para no creer. Para no creer. Y a menos que ceda, a menos que se arrepienta y se quebrante ante el Señor y le pida perdón a Dios, no podrá ver la gloria de Dios. A menos que crea realmente con todo su corazón. Dice la palabra de Dios que había un padre que tenía un hijo que estaba atormentado por espíritu. Fue el pasaje que estábamos mencionando hace poquito, ahora mismo. Bueno, dice que tenía un hijo que estaba atormentado por demonios y lo llevó a los discípulos. Y los discípulos no pudieron liberarlo. Y él lo trajo a Jesús y le dijo, Señor, traje mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron liberarlo. No pudieron liberarlo. Y entonces Jesús le dijo, tráemelo acá. Y entonces Jesús mire que Jesús preguntó al Padre, le hizo una pregunta muy importante. Y le dijo, ¿crees? Mire cómo el Señor confronta la incredulidad de las personas. Antes de hacer cualquier cosa, Jesús le preguntó al Padre y le dijo, ¿crees? En esta mañana el Señor te dice, estás esperando ese milagro, estás esperando esta contestación, estás esperando esto, que yo lo haga. Pero el Señor nos pregunta, ¿ustedes creen? ¿Tú crees que Dios te puede suplir de trabajo? ¿Tú crees que Dios puede salvar a tu familia? ¿Tú crees realmente que Dios te puede sanar? ¿Tú crees con todo tu corazón? Usted se lo va a responder a Dios. ¿Usted cree que Dios le puede suplir? Dios nos pregunta y nos confronta con su palabra y le dice al hombre, ¿tú crees? Y el hombre, hermano, dice, creo, pero después dice, pero ayúdame incredulidad. O sea, el hombre era incrédulo. No eran los discípulos. Bueno, era parte de ellos también, pero mayormente era porque el hombre era un incrédulo de primera. Pero el hombre, mire lo que pasa ahí. Inmediatamente el hombre se rinde. El hermano dice, yo he caminado con incredulidad, pero ayúdame, ya no quiero ser incrédulo. Mire que cuando alguien se humilla, Dios lo ayuda. Cuando uno, hermano, tiene una debilidad, cuando uno tiene un problema con el que está batallando, ya sea moralmente o en su vida, en cualquier área, una cosa que uno no ha podido cambiar y está batallando con eso. Pero si uno se humilla y le pide a Dios, Dios lo hace, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo libera. Bendito sea Dios. Señor, te quiero servir,
pero batallo con esto. Soy muy chismoso, soy muy chismosa. Me gusta hablar de la gente, me gusta mentir. Ayúdame. Cuando hay sinceridad en el corazón y humildad para humillarse ante Dios y pedirle ayuda, hermano, Dios se glorifica. ¿Y sabe qué pasó? Él dijo, creo, pero ayúdame mi incredulidad. Hay una parte en mí que todavía tengo incredulidad, le dijo. Se reconoció, hermano. Y Dios, el Señor Jesús, ¿sabe qué? Al ver la sinceridad de aquel corazón, lo ayudó. Él libertó a su hijo y se fue con su hijo libre porque renunció a esa incredulidad que le impedía recibir su milagro. Hoy en este día, hermano, tenemos que revisar nuestro corazón y ver por qué realmente no se está manifestando la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Será que Dios no es el tiempo de Dios o verdaderamente nosotros no tenemos fe? ¿O verdaderamente hay incredulidad en nuestro corazón? ¿Estamos deshonrando a Dios? Tenemos nosotros que hacer un autoanálisis en nuestra vida constantemente, porque nosotros somos humanos y fallamos. Entonces, ¿sabe? Tenemos que analizarnos y decir, Dios, bueno, yo quiero que tú hagas esto y tengo esta necesidad. Primero, ¿es tu voluntad? ¿Sí o no? Ok, si es la voluntad de Dios, vamos al siguiente punto. Si es la voluntad de Dios, quiere decir que Dios lo quiere hacer. Bueno, lo quiere hacer Dios. Ahora, ¿hay incredulidad en mi corazón? ¿Realmente yo creo que tú lo puedes hacer? ¿Te estoy honrando o te estoy deshonrando? ¿Te estoy deshonrando al hablar mal de mis pastores? Porque eso puede ser, hermano, que esté deshonrando a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, mientras nosotros estemos en deshonra, no podemos ver la gloria de Dios. Mientras nosotros estemos en incredulidad, no podemos ver la gloria de Dios. A menos que renunciemos a eso. A menos que nos rindamos a Dios y le pidamos que nos ayude. No pudo, dice la palabra de Dios, hacer milagros en Nazaret. Por dos cosas. Dos cosas las cuales hemos hablado en este devocional. Primeramente, la deshonra. Número 2, la incredulidad. Hermano, tenemos que renunciar a todo eso nosotros para ver la gloria de Dios. Nosotros estamos destinados a ver la gloria de Dios. Así que vamos a honrar a Dios y vamos a creer con todo nuestro corazón. Y veremos la gloria. Y no solamente la veremos. Oiga bien, yo no quiero ver la gloria de Dios de lejos solamente. Yo quiero que la gloria se manifieste en mi vida. Y se manifestará en su vida también, si nosotros ponemos por obra esta palabra que Dios nos ha traído hoy. Así que, hermano, espero que este devocional haya sido de bendición a su vida. Si fue de bendición, ponga un amén por ahí, hermano, para saber que Dios le está hablando y que nos está hablando, porque yo creo que Dios nos habla. Amén. Entonces, si es de bendición para su vida, compártalo, dele manita arriba, el dedito arriba y sigamos hacia adelante, creyendo en Dios y honrando a Dios, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Así que, por eso, Dios pregunta en Isaías, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado la gloria de Dios. Así que, la gloria de Dios se va a manifestar cuando honremos a Dios y cuando creamos a Dios. Así que, hermano, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. También mi hermano Martín, que se sumó ahí a la transmisión. Bendiciones, hermana Idalia, hermana Irene, todos los que están ahí en esta mañana. Dios les bendiga. La hermana Diana, la hermana Susana, la hermana Diana Fuerte, bendiciones. Todos los hermanos que por ahí tal vez no escriben, mi suegra Beatriz Figueroa, y todos los que no escriben pero que están ahí conectados. Dios me los bendiga en esta mañana. Deseo que tengan un día maravilloso. Mire, y si yo lo deseo, Dios, que los ama más, se los desea y se los va a dar en este día, un día lleno de bendición. Honremos a Dios, creamos en Dios y seremos bendecidos, seremos prosperados y veremos la gloria de Dios, la gloria de Dios. Así que Dios me los bendiga y será hasta el día de mañana, si así el Señor lo permite. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.